Hola Felipe, nada urgente, pero llámame. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo o admiro o que me intriga o me irrita o que saben mucho o que la llevan o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le dije que no era nada urgente, pero que por favor me llamara a Felipe Kast. A Felipe ustedes lo pueden ubicar como senador, como exdiputado, como fundador de Evópolis. Felipe estudió en la Universidad Católica, hizo posgrado en Harvard, pero yo lo llamo para hablar de una cosa completamente distinta. Lo llamo para hablar de Cuba. Felipe vivió en Cuba, estudió en la Universidad de La Habana, está casado con una mujer cubana. O sea, Felipe está unido emocionalmente al destino de esa isla sometida por el comunismo desde hace ya décadas. Y por eso es la persona apropiada para preguntarle sobre la realidad de lo que es vivir hasta el día de hoy bajo ese régimen. En la conversación, Felipe me contó algo realmente impresionante. ¿Se imaginan ustedes qué razón puede haber para que en los funerales de los disidentes, de los que se han atrevido a enfrentar al régimen comunista, aparezcan tropas del régimen, soldados, a rendirle honores? En esa imagen tan contradictoria e inexplicable se esconde un ejemplo realmente diabólico de la forma en que el régimen opera. Sobre eso y sobre la realidad de lo que es hasta el día de hoy la vida en Cuba es que conversamos y los dejo con el gran Felipe Kast. Don Felipe, ¿cómo le digo, joven? Senador, señor Kast, gracias por tomar la llamada, especialmente un sábado en que la familia tiene todo derecho a reclamar lo suyo y tus niños. Tú tienes 4 chiquillos ya, ¿no? 4 niños, una gran compañera de viaje, Emelia, que la conocí en el maravilloso Cuba, por allá por el año 99, cuando viví un año, y la verdad que ha sido un complemento en mi vida bien potente porque la sabiduría cubana de ella, y debo decir también de mi suegra, han sido un ingrediente muy potente en mi vida. Ajá. Oye, espera, 99, ¿qué edad tenías tú cuando te fuiste a Cuba? Yo tenía 22 años. 22. ¿Hiciste la universidad muy rápido acá? Como que en la carrera no se saquen 4 acá, ¿no? No, yo hice algo, lo que hice fue que en cuarto año congelé la universidad Ya. y me fui de hecho a fundar Chonsta Tacuba. Ese fue el mandato original. Esa fue la... Ok, yo no sabía eso. Okay. Me fui a fundar Chonsta Tacuba con un sacerdote que conocí cuando el Papa fue a Cuba, Juan Pablo II. Y bueno, para poder quedarme allá tuve que estudiar marxismo en la Universidad de La Habana porque tenía que tener alguna excusa de visa, si no, no podía tener visa. Entonces toqué el timbre de la universidad, me presenté, les dije que era estudiante de la Universidad Católica de Chile de Economía y pedí quedarme allá. Me cobraron $600 el semestre y pude estudiar en la Universidad de La Habana, que fue una experiencia muy, muy importante en mi vida. Oye, a ver, espera, que ahí dijiste un montón de cosas de corrido, pero que para el régimen deben ser un... O sea, yo creo que hubo mucha gente muy ocupada antes que te dejaran, porque alguien que viene de Chile, Kast, la base de datos de esta gente en esa época puede haber sido con lápiz y grafito y en papel, pero te tienes que haber tenido tomada la foto, digamos, tu papá, tu tío José Antonio. Mira, yo creo que no. Año 99, perdón, 99 me dijiste. 99. Anteayer fue eso, o sea, completamente desplegado en política, en fin. ¿Tú creís que no fue así, eh? Yo creo que no se dieron cuenta hasta mucho después que sí se dieron cuenta y bueno, a los 6 meses ya habíamos logrado armar un movimiento religioso y pastoral en la Universidad de La Habana y de hecho fue tanto así que el cardenal Ortega, que era como el papa en Cuba, era la autoridad máxima, un gran diplomático además que transaba bastante con el régimen, cosa que a mí no me gusta. Este nicaragüense, ¿no? No, Ortega, Jaime Ortega, un cubano. Ok, yo estaba confundiendo con el... Ok, dale. No, este cardenal Ortega cubano, que fue la máxima autoridad de Cuba por mucho tiempo, y
y él me mandó a llamar a mí, cuando yo ya llevaba, porque más encima no era yo solo, era yo con 2 universitarios chilenos más, muy buenos amigos, y ya teníamos un plan para quedarnos 10 años haciendo la intervención de tratar de formar una pastoral social en la Universidad de La Habana, con el apoyo de la iglesia cubana. Y me mandó a llamar el cardenal Ortega como a los 7 meses, después de que me habían llamado a la comisaría. Ya me empezaron a cachar que esta cuestión de que yo armara reuniones tan grandes no era muy bueno para el régimen, y Ortega me pidió que no volviéramos nunca más, o sea, que los chilenos no siguieran misionando, porque el régimen cubano le había dicho que si seguían viniendo los chilenitos, no dejaban entrar a más monjas, no les daban permiso para hacer peregrinaciones, era muy caro el costo para el cardenal Ortega. Y es verdad que la iglesia allá tomó la decisión de esas que solo se pueden tomar desde los tiempos de la iglesia, que no se miden en meses ni en años, sino que en décadas o siglos, de decir, bueno, ya pasará este régimen y hay que seguir acá en lugar de asumir el costo de ser extirpados completamente, no solo físicamente, sino que de la cultura cubana. Un poco lo que le puede haber pasado a la religión en la Unión Soviética, digamos. ¿Es verdad eso, ese cálculo? ¿Cuánto hay de cierto de que había como un acuerdo implícito de que pueden subsistir pero viola? Y que a lo mejor tú llegaste a desordenar el gallinero allá con ese proyecto. Es completamente cierto. El régimen, la iglesia cubana, y esto creo que es difícil saber si es la decisión correcta o no, pero decidió tener relaciones diplomáticas con el régimen. Y eso significaba que ambas partes transaban algo. Jamás apoyó al régimen, claro, o sea, no es que hayan sido defensores del régimen, pero sí decidieron no criticarlo demasiado, por ponerlo en términos suaves. Y habían algunos obispos que sí eran más críticos, pero el cardenal Ortega, que era la máxima autoridad, era un diplomático muy profesional, y por eso el que nosotros nos metiéramos en el corazón del comunismo, en la Universidad de La Habana, donde llegamos a tener más de 150 estudiantes universitarios participando de esto. Claramente fue una astilla en el régimen que no le gustó nada, y por eso el cardenal derechamente nos prohibió seguir yendo. O sea, y teníamos una cola de estudiantes universitarios que habían sabido de esta misión y que querían ir por los próximos 5 años. O sea, teníamos una demanda por ir a ayudar infinita, pero nos cortaron las alas, y ahí Schoenstatt se tuvo que mover a Camagüey. El padre Carlos Cox, cachando que le cerraron las puertas en La Habana, se tuvo que mover hacia el centro de la isla. Y hoy día están haciendo misiones allá. ¿A qué distancia queda Camagüey? ¿Equivalente aquí en la geografía chilena de la relación entre Camagüey y La Habana? Es como ir a Talca, pero en vez de demorarte 3 horas, te demoráis 6. Claro, claro. ¿Y es una ciudad de qué tamaño? Es una ciudad Camagüey es una ciudad grande. En el centro de la isla es probablemente una de las más grandes. Estamos hablando de una ciudad probablemente de la provincia, porque no son ciudades muy grandes, pero es de 500.000 habitantes. Ok. Oye, espérate, y otra cosa que dijiste así al pasar, que te fuiste a estudiar marxismo en la Universidad de La Habana. ¿Cómo se enseña marxismo? Irónicamente te lo voy a preguntar, pero ¿cómo se enseña marxismo en el laboratorio en que no está funcionando? ¿O cómo se hace esa magia, digamos, ¿no? Oye, esto es una buena pregunta, porque te voy a contar con una anécdota. Había un profesor mío de computación en la Universidad de La Habana que me decía, Felipe, yo una vez le dije, oye, pero Marrero, le decía, esta cuestión en algún minuto va a cambiar. Estamos hablando del año 2000. Me decía, sí, compadre, esta cuestión en algún minuto va a cambiar, pero a mí ya me jodió la vida. Yo no tengo otra. Entonces, era muy fuerte. Y mis profesores de marxismo me decían, había como distintas versiones. Algunos decían, no, si es que lo que pasa es que Fidel nunca entendió que el modelo correcto era el de China. Ya en esa época, ellos, los más estudiosos, miraban a China como el modelo que funcionaba. Y habían otros, más románticos, que decían, no, vos compadre, si lo que pasa es que todavía no llegamos a la evolución dialéctica que nos permita concientizarnos para que el socialismo sea real. Entonces, esto es un proceso largo, Felipe, me decían. No te preocupes, esto que nos tome 100 años más, 200 años más, esto va a llegar, estamos madurando. No, era insólita la explicación. Oye, ¿y tú sentías ahí en ellos, en los convencidos, el convencimiento del entusiasta o el convencimiento del
del condenado, no sé cómo llamarlo. Hay un libro muy antiguo de los 80 de alguien que ganó el premio Nobel, Sislov, el apellido, El pensamiento cautivo. No sé si te cruzaste con ese libro alguna vez. No lo sé. Que tiene una escena inicial brutal. En el fondo, él dice, mira, imagínate un teatro que está lleno de gente que detesta el comunismo, detesta el régimen. Y adelante hay un señor hablando de todas las maravillas del régimen. Entonces fulano en síntesis dice, pero yo no voy a decir nada porque no solo me condenaría el régimen, sino que si yo le hago un comentario a mi amigo, que yo sé que piensa igual que yo, él va a sentir la obligación de denunciarme porque puede creer que yo soy un agente provocador. Y el no denunciarme puede ser un pecado, y por tanto yo no voy a decir nada, él no va a decir nada, nadie dice nada, y aquí es donde viene la frase aterradora. Por tanto, el régimen es irreversible. Por tanto, soy comunista. Creo que el proceso es irreversible, no porque me guste, no porque lo crea bueno, sino porque creo que no hay cómo frenarlo, porque yo no estoy dispuesto a hacer nada, ni mi vecino que piensa igual, yo tampoco. O sea, por eso te pregunto, esa, entre comillas, convicción, ¿era de un entusiasta o de alguien que se sentía condenado a una cosa irreversible, fuera lo que fuera? Mira, yo te diría que hay dos cosas. Primero, nadie cree en el comunismo. O sea, creo que hay muy pocos allá realmente que lo creen. Pero, además de la explicación que tú das, que es muy buena, y que probablemente mucho de aquello en el juego que logró armar el régimen comunista ya, es un juego, unas normas de funcionamiento donde hacen casi que imposible que tú te muevas. China es bastante parecido, con la diferencia que tiene libertad económica. Pero hay un elemento adicional, Darío, y es algo que uno tiene que aprender en Chile también, y es que las personas vivimos de historias. Y en el fondo, esto tiene que ver también algo con la religión. Hay una cierta religiosidad en la historia que impuso Fidel a sus seguidores. Hay una cierta épica. Hay algo de luchar contra el mal, que es Estados Unidos. Hay algo de ser pequeños y luchar contra los grandes. Hay algo de religiosidad en todo. Y tú sabes muy bien la cosa ritual. Hay ritos, hay historias, hay libros, hay épica. Cuando tú le das una connotación religiosa a las cosas, tú estás dispuesto a soportar, y eso lo hemos visto mártires en la historia de la humanidad, en muchas religiones. O sea, estos tipos fueron lo suficientemente inteligentes como que además de esa dinámica que tú mencionas, de darle una cierta épica al sufrimiento, que es lo más brutal, es la mentira más grande que tú puedes inventar, pero la logran imponer. Y como no creen en Dios, porque el régimen es intrínsecamente ateo, esta mirada materialista de la lucha que están dando para evolucionar, le dan una connotación religiosa. Y con eso suplen. Es brutal. Claro, es un cóctel re complejo. La simbología. Mira, a Enrique Correa le escuché yo un día una frase bien notable, dicha en otro contexto completamente distinto. Dijo que a nivel personal y cualquier movimiento, partido, qué sé yo, necesita una narrativa, que en realidad es una palabra elegante para decir cuento. Claro. Y cumplen un rol. El problema es cuando uno se cree el cuento, a pie juntilla. Si es un cuento, es un orden que uno le quiere dar a sucesos que tienen mucho de caos, de imprevisibilidad, de condoro. Pero efectivamente cuando un régimen logra instalar un cuento, bueno, todos los regímenes lo hacen, porque sí, todos, eso no es novedad. Ahora, yo tengo un tema ahí, Darío, que aprovecho de comentártelo. Tal vez no lo he comentado, creo que nunca esta idea, pero para un liberal como yo, como tú, tal vez, el tratar de venderle un cuento a los otros es súper difícil, porque si hay algo que a los liberales no nos gusta, es esta lógica del mesianismo del poder. Y a los liberales lo que nos gusta es pensar de que cada persona, cada familia, cada cuerpo intermedio es el que va definiendo su hoja de ruta. La sociedad se cambia de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Así tú. Exactamente. Entonces, yo que me tocó fundar un partido junto a otras personas, siempre he tratado de evitar que en Evópolis, más allá que tenemos que tener convicciones muy firmes y defenderlas con todo, me carga cuando se empiezan a transformar los partidos políticos también en un vendecuentos un poquito. Un poquito como esa lógica media mesiánica que a veces uno ve en algunos otros,
particularmente en el Frente Amplio, y yo creo que es difícil porque la tentación de transformarse en cualquier organización, en una organización que venda este cuento de arriba hacia abajo, un poquito mesiánico, siempre es muy grande y creo que hay que evitarlo. Sí, no, eso es así. Es que hay un balance o una frontera, digamos, sutil entre la historia virtuosa, por así decirlo, que cualquier institución tiene, incluso las equivocadas, digamos, o sea, mejor, incluso las que tienen agendas equivocadas, bueno, pero tienen logros y tienen traspiés y los superan y tienen víctimas en el camino y construyen una narrativa, una épica que es algo que los seres humanos obviamente necesitamos. En algún minuto eso se le empieza a dar connotación semi-religiosa y cambia de tono. Oye, pero volvamos atrás, porque me interesa, no en tono irónico, digamos, sino en tratar de verdad imaginarme la pega de alguien enseñando marxismo en Cuba, imaginándome a dos públicos, digamos, o a tres a lo mejor. Gente como tú que venía afuera, no sé si eras el único extranjero ahí. El único. Ok, y muy atípico, no es algo que todos los años hubiera un par, digamos, no estaban acostumbrados a tener un... Ahora, era chileno y eso les ayudaba porque tenían los cubanos con los chilenos, porque Fidel había impregnado mucho la historia de Allende. Claro. Había una cierta, no era tan... habían habido muchos chilenos que fueron en esa época claro, a Cuba. Claro. Los rusos y los chilenos fueron muchos. Sí, claro, por razones distintas. Bueno, no, en realidad era lo mismo. Estaba en el mismo negocio. Pero hay un segundo público ahí que también se puede dividir en dos, que es el cabro cubano. ¿Qué es lo que motiva a ese compañero tuyo que decide estudiar marxismo? Y segundo, me imagino que ahí puede haber habido dos tipos de personajes. Uno que sentían que era parte de un currículum para ascender en las pocas escalas que existen para ascender en Cuba. Corrígeme si estoy diciendo algo que no es así, pero con la superficialidad con que yo conozco a Cuba me lo imagino así. U otro que calladito era severamente crítico del régimen y quería entenderlo mejor. No sé, ¿qué nos puedes contar de tus compañeros y la parada de los profesores, digamos? ¿Cómo se enfrentaban a esa realidad? Lo que pasa, Darío, es que habían dos carreras, una que era economía, y dentro de economía yo tomé la malla completa de marxismo, pero no era lo único que estudiaban, y la otra carrera que estudié era sociología, donde también me topé con el marxismo desde la mirada sociológica. Yo tomé en ese año que estuve allá 9 ramos. Fueron 5 ramos de economía y 4 de sociología. Y mis compañeros en realidad eran todos del tipo, o sea, gran mayoría, tal vez a los más líderes, el régimen los ubicaba y los promocionaba como presidente de la Federación de Estudiantes. Me tocó conocerlos también. Y a eso les daba privilegios. Pero el 99% no creían en nada. Eran jóvenes que esperaban, algunos a estudiar un poco más de economía. Me acuerdo que ocupaban en la misma facultad el libro de Felipe Larraín, de Sachs y Larraín, les pasaban economía capitalista también. Sí. No, en la facultad de economía les pasaban de todo y había obviamente un track, que era el track marxista, que fue el que tomé yo, porque para mí era lo único nuevo que había ahí y no podía estudiar en otra parte. Y en sociología claramente era más directamente una agenda ideológica. Pero en economía, como te digo, siendo todos muy pro régimen cubano, había un ambiente más analítico. O sea, no era una escuela de marxismo, para ponértelo en términos claros. La diferencia, no era una escuela de cuadros como la que existe en el Partido Comunista Chino, que probablemente aquí también la hay, yo no la conocí. Era una escuela de economía. Oye, ¿y cuál es no sé si tú has podido mantener contacto con alguno de tus compañeros, tus amigos de esa época, específicamente los que eran tus compañeros de la universidad, digamos, no en ese otro emprendimiento vocacional que era instalar Chenstadt, pero ¿cómo se puede imaginar uno el destino, el devenir, digamos, los años siguientes del promedio de tus compañeros de universidad? La gran mayoría está en Miami, ya no queda casi ninguno, excepto unos cuantos que sé que están allá porque he mantenido contacto, y cuando he ido, porque ya la última vez que fui estaba caminando con las damas de blanco y me tomaron detenido y ya no me dejan entrar más, pero están claramente pasándolo muy mal, sin mucha esperanza, no hay un atisbo de cambio en lo más mínimo, hay mucha hambre, yo tengo mis familiares míos que están, o sea, de mi mujer, que están viviendo allá,
y ahora lo están pasando muy mal, particularmente por el turismo. O sea, ni siquiera les están llegando los dólares que les llegaban cuando había turismo, y este va a ser un año muy duro para la isla, ¿no? Oye, los que se fueron, ¿es porque podían irse? ¿Se arrancaron? ¿Cuál es la realidad del que se quiere ir? ¿Ha cambiado eso con el tiempo? Que todos tenemos la imagen de la gente armando balsas con cualquier cosa, arriesgándose a morir. No sé cuántos murieron en el mar, digamos, tratando de llegar a las costas de Florida. Mira, se fueron ¿cómo? La gran mayoría se fue no por balsa. Hay muchos que se fueron por balsa, sobre todo los más pobres, qué sé yo, los que tenían menos recursos. Muchos de mis amigos se fueron a México, pudieron conseguir una visa de estudio o cualquier cosa en México, y de México le pagaban unos gallos y se entregaban en la frontera de Estados Unidos. Como refugiados. Y ahí los tomaban detenidos en la frontera de Estados Unidos. No, los tomaban ahí en la frontera de Estados Unidos, se entregaban, estaban 2 semanas en una cárcel de inmigrantes y después los soltaban, porque por la ley de pies mojados, o de pies secos en realidad, cualquier cubano que llega allá efectivamente tiene derecho a quedarse allá. Con un estatus como de refugiado político. Tal cual. Entonces, están todos en Miami, es increíble. Mi cuñado está en Miami, el hermano de mi mujer vive en Miami, es médico allá, y olvídate, mi mujer tiene a todos sus amigos en Miami, todo. Qué impresionante, qué impresionante. Oye, ¿y tú, a ver si nos podéis pintar un cuadro de la vida cotidiana? Porque una sala de clase uno se la puede imaginar más o menos. Pero el resto de tu vida, ¿dónde vivías? ¿Cómo vivías? Y además, si nos podéis poner en ese momento, año 99, como en qué parte de ese ciclo que uno sabe que existió en la isla, de periodos de mucha hambre, de mucha escasez, muy, muy duro, acompañados de otro de hambre nomás, ¿eh? Y escasez nomás, pero no aguda. O sea, como que hay momentos peores, como tú acabas de señalar. Hoy día están claramente en un momento muy, muy, muy duro, y lo ha habido también históricamente, ciclos. Lo que pasa en el resto del mundo de alguna manera les rebota a ellos también. Entonces, ¿cuál era tu vida, digamos, en La Habana? Mira, solo para hacer una pequeña reseña histórica, Cuba lo pasó relativamente bien hasta la caída del régimen socialista, que le financió su existencia a mi mujer, mi mujer nació en 73, y tuvo una infancia nunca con ningún lujo, pero tampoco con hambre, o sea, en el fondo muy a la subsistencia, pero con un autito que era un Lada, porque mi suegro era un médico muy reconocido de La Habana, y vivía en su Lada, tenían su casa en el Altillo, en La Habana Vieja, vivían al justo. Cae el régimen, y viene un hambre brutal, cae el régimen soviético, en el año 90 lo pasan muy mal, mucha hambre, y eso dura mucho hasta que a fines de los 90 empieza de a poco a abrirse al turismo. Fidel recibe al Papa Juan Pablo II el año 98, y como que Cuba trata de traer plata a la isla, inversiones. Y yo fui en el año 99, mi vida cotidiana era en un 5º piso de un edificio de microbrigada. Las microbrigadas son edificios que se construyeron a pulso el Estado les daba un cemento y tenían que construirse, aunque se demoraran 7 años en hacer sus casas. Yo vivía en el 5º piso, andaba en bicicleta todo el día, tenía que subir al hombro mi bicicleta al 5º piso porque si no, no duraba mucho en la calle. Era un momento donde había hambre, por supuesto, pero no era el peor momento del periodo especial. O sea, ellos hablaban muy, muy seguido del 92, del 91, del hambre que sufrieron. Pero para ponerte un ejemplo, yo para poder conseguir carne tenía que levantarme a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana una vez al mes, y me iba a la Plaza de la Revolución. Hacíamos turnos, éramos 3 amigos, entonces un mes le tocaba a cada uno y sacaba un número. O sea, no un número, porque las colas en Cuba son para escribir un libro. A ver. En Cuba son expertos en hacer cola. Entonces, pero tú ves y no ves la cola. Y tú dices, ¿cómo lo hacen? Tú llegas a un lugar y suponte tú que yo llego a las 5 de la mañana a la Plaza de la Revolución y yo sé que la carne llega a las 10 de la mañana. O sea, yo llego a las 6 de la mañana y sé que el camión con la carne llega a las 10. Yo voy y te digo, ¿quién es el último? Y Darío Paya me dice, yo soy el último. Ya, pues. Ahí pasé yo a ser el último, ¿verdad? Y tú te vas a tu casa a dormir. Ajá. Y yo me quedo parado ahí en la Plaza de la Revolución hasta que llega Juanito. ¿Quién es el último? Y me dice, ¿quién es el último? Le digo, yo soy el último.
y viene Juanito y se queda, yo me voy a dormir. Y yo volvía a las 9:30 y te buscaba a ti, Darío Paya, Claro. y me ponía detrásito tuyo. Ok. O sea, era como una repartida de números en los consultorios, digamos. ¿Eh? Sin papel ni lápiz. ¿Eh? Pero muy eficiente. Qué notable. Y ¿Y en qué consistía conseguir carne? Porque tú dijiste una vez al mes hacía esa cola para conseguir carne. ¿Qué es lo que era carne? ¿Era un pollo del puerto de un pajarito? ¿Qué es lo que era? Cerdo, me imagino. no, el cerdo era el único animal, y ahí te voy a contar otra anécdota. Primero, la carne en Cuba era como el oro en cualquier país. O sea, tú hablabas de carne y era muy importante. O sea, realmente Sí. la carne era un... Entonces, casi todas las familias vivían del arroz y los porotos negros, que tienen la virtud que es un alimento muy potente y muy barato, muy calórico. Y carne era muy difícil de conseguir. De hecho, si tú matabas una vaca, te metían más años presos que matar a una persona. ¿Eh? Y lo que llegaba eran básicamente pollo. El pollo era muy preciado en ese camión. Y también llegaban algunos pedazos de carne de res que era muy, muy mala calidad, pero era lo que te llegaba. Y cuando llegaba, porque el pollo llegaba siempre, si teníais suerte llegaba algo de carne de res, así le llamaban, para nosotros carne de vaca. Y el cerdo era el único animal que te permitían cultivar en tu casa. Entonces yo vivía en el piso 5 y subía por la escalera, y en el piso 3 había un cerdo que lo habían criado en una tina de baño. Entonces el pobre cerdo nunca se había movido de su tina de baño y lo estaban engordando para poder comérselo cuando creciera. Wow. Así de brutal era la realidad del hambre. Y la tenían la tina, la tenían metida en la logia. Imagínate ahí subiendo por una escalera. Claro. Y están las logias donde se supone que está el lavaplatos, el lavador, que son para lavar la ropa. Y ahí tenían una tina de baño y tenían un cerdo. Inimaginable para nosotros. Imagínate. Yo este verano leí una novela, El hombre que amaba a los perros. Hermoso. Impresionante y recomendable. A lo mejor tú Yo la- que tenés la vivencia podís contar más detalles sin el spoiler. No, pero la verdad que el spoiler no es problema porque se sabe en qué terminó la historia, Sí. pero a mí las cosas que más me impresionaba es cuando uno de los personajes habla del hambre y de sus huesos, digamos, y no como un problema que tenía él, sino como tenían todos. ¿Por qué no nos cuentas la premisa de esa historia, que es impresionante y además es un hecho histórico? Mira, ese es un libro maravilloso. Leandro Padura se llama el autor. ¿Es Leandro Padura? Leonardo Padura. Leonardo Padura. No, Leonardo. Leonardo Padura, perfecto. El hombre que amaba a los perros, que se ganó todos los premios de esa novela. Sí, Leonardo Padura, yo a los que nos escuchan y que escuchan este podcast, les recomiendo mucho leerlo entero. Sí. Es un fenómeno, es un escritor de una pluma impresionante y que escribió este libro que es la historia de Trotsky, maravilloso, un nivel de detalle, un nivel de investigación que es una hermosura, y que tiene otro libro que se llama Herejes, que también es muy, muy bueno. Así que yo les recomiendo a quienes nos escuchan que lo sigan. Es un gran escritor cubano, es bien crítico de Cuba y paradójicamente el régimen lo ha dejado vivir en Cuba. Eso es bien increíble. Lo critican porque quisieran que fuera más crítico de Cuba de lo que es, pero está ahí, ¿eh? Está ahí. Es como el negro milanés. Es como el cardenal. Como el cardenal Ortega. En el fondo, el negro milanés, ¿sí? Que es este cantante famoso cubano, los cubanos lo quieren mucho más que a Silvio Rodríguez. A Silvio le tienen mala, porque Silvio es un vendido al régimen. En cambio, al negro milanés le tienen mucho más cariño y ha sido bastante más crítico del régimen cubano. Y sobre el libro, lo que tú decías, en el fondo, el libro es muy brutal porque devela el nivel de sofisticación y crueldad que tiene el régimen, tanto en Cuba, para qué decir lo que se vivió en la Unión Soviética, lo que pasa en España, o sea, y la historia también toca México. Es una historia maravillosa que toca 4 países y que se cruzan, y la brutalidad de los que aspiran al poder y que para ello el fin justifica los medios sin ningún asco. Y la brutalidad del régimen con todos los que desafían a la religión del régimen. Totalmente. Mira, te voy a contar una anécdota que me contaba mi suegra. Mi suegra algún día tenés que conocerla, Mamino. Bueno, ya tiene sus años, así que espero que algún día la puedas conocer. Mamino es un personaje y me contaba que el régimen, cuando se moría un disidente, imagínate que un disidente, muy disidente, fallece y su familia, sus amigos lo van a velar al entierro y de repente aparecen 10 soldados del ejército cubano a rendirle honores al disidente y le ponen la bandera cubana arriba de su tumba. Ya, a ver. Y todos quedan pero plop.
Imagínate, llegan los comunistas a rendirle honores. ¿Y para qué lo hacen? Para sembrarte la duda de si es que el disidente era infiltrado de ellos o no. No. Oye, un sacerdote... Es de una brillantez diabólica eso. Diabólica. Oye, un sacerdote llega a decir algo malo, esto es lo más brutal que me tocó escuchar, y me lo dijeron varias veces. Un sacerdote en una prédica, en una parroquia de campo, llega a decir algo malo al régimen, al mes aparece un caso de pedofilia en contra de él y lo meten preso de por vida. No, historias, pero... Oye, es que lo que tú acabas de escribir del funeral es exactamente la imagen de este Czesław Miłosz, este polaco, del que hablábamos al principio, en que él no sabía si el de al lado era espía o no, era delator, y aunque no lo fuera, sabía que él podía pensar que, o sea, que su vecino podía pensar que él era delator, es diabólico. Es diabólico. Oye, otra anécdota. Estaba yo armando este movimiento de Schoenstatt en Cuba con estos dos amigos y llegó un minuto que nos iba muy bien, teníamos reuniones de 100 gallos, olvídate, era un movimiento, incluso en Chile le habría ido muy bien desde el punto de vista de lo que lográbamos armar de mística. Y de repente me manda a llamar un sacerdote, que era el que nos invitó a Cuba, que después fue obispo y se murió, pero fue obispo, Salvador Riverón, y me llama y me dice: Felipe, tiene un problema. ¿Cuál? Le digo yo. Que el Chispa, que era uno de los líderes del movimiento social que estaba armando y pastoral, me dice: el Chispa infiltrado. Y yo le digo: pero padre, ¿cómo va a ser infiltrado sin mi gran amigo el Chispa? Es como que yo te diga: compadre, me está molestando. No, Felipe, es infiltrado. Y me dijo: pero ¿sabes qué vamos a hacer, Felipe? Porque después yo lo hablé con el padre Carlos Cox y llegamos a la misma conclusión. Vamos a hacer como que no lo es. Porque el régimen es tan sofisticado que lo que quiere es quebrar la confianza entre nosotros. Y que es la misma historia que tú contabas. Entonces, aunque no lo sea, puede que quieran sembrar la duda entre nosotros mismos para que nos paralicemos. Todos, claro. Y por lo tanto, hay una frase que me dijeron, y que me dijo el padre Carlos Cox, que se la repito siempre, y dice lo siguiente: nunca le des más poder al poder que se merece el poder por tener el poder. Nunca le des al poder más poder que el que se merece por tenerlo. Porque parte importante del poder que tienen, y en este caso es así, está en tu cabeza. Totalmente. Es la capacidad de paralizarte, de dudar, es el control del relato, de la narrativa, del cuento, es diabólico, esa es la única palabra. Totalmente. Y una creación humana, ¿eh? Y nunca supe si el chip era infiltrado o no, y no nos preocupamos, y seguimos funcionando como si nada, porque dijimos: ¿sabes qué? Que nos pase lo que nos tenga que pasar, pero no va a andar dudando de nadie, porque si no, al final, todo esto es como un castillo de naipes que se cae. Bueno, mucha sabiduría en el comentario y en la decisión estratégica que tomaron, ¿no? Sí. Equivale a desactivar, es un arma eso. Es un juego mental en que ustedes le sacaron las pilas a un sable láser del régimen. Lo dejaron sin... Qué brutal. Sí. Ahora, el lado bonito, y también no lo hemos comentado, Darío, yo venía, y tú sabes, tú conoces, bueno, fuiste, no sé si compañero o de curso más o menos de mi tío José Antonio. Él iba un año más atrás que yo, pero producto de mi paso por centro alumno y otras cosas, terminamos estudiando juntos la licenciatura y hartos ramos. Además que, y esta es la anécdota, nosotros estudiamos básicamente en la época de las protestas contra Pinochet. Sí. Y muchos días que teníamos clases hasta tarde, para mí era imposible llegar a mi casa, o si teníamos examen el día siguiente, estudiar por oral con apagón era complicado, y me quedaba a alojar en el departamento que tenía ahí en Guardia Vieja. Así que, más allá de los ramos que hicimos juntos o no, compartimos. ¿Te cuento algo? Para mí es uno de los compañeros del alma de la vida universitaria. Bueno, y después, ¿para qué te digo? ¿No? Bueno, yo viví en ese departamento también, para que sepas. Viví 3 años. Mi abuela y mi abuelo nos prestó, éramos 3 nietos que vivíamos en ese departamento en la época universitaria en Guardia Vieja. De hecho, aprendí a bailar tango porque abajo de ese departamento estaba la tanguería del Cachafaz, de este que dice el argentino, de Jorge Alice. Perfecto. Anécdota al margen. Pero Cuba me regaló a mí también una mirada de la vida con un nivel de
de alegría y menos, si tú quieres, estructura o menos miedo a la vida. No es que venía con miedo, pero yo era bien cuadrado. Yo, cuando fui a los 22 años, era una persona bastante más cuadrada en mi pensamiento, más rígido. Y los cubanos, no el régimen comunista por ningún motivo, pero el espíritu del cubano, su forma de relacionarse con el ser humano, la mirada optimista de la vida, a pesar de lo difícil que vivían, me abrió mucho la cabeza, me ayudó mucho. Incluso la parte sexual, cómo se relacionan entre ellos, cómo hablan, la naturalidad con que hablan de lo humano y lo divino, como algo unido, son notables. Así que es un pueblo al cual le agradezco mucho en la formación que me dio. Realmente a mí me casé con una cubana, así que mi suegra también se encargó. Claro. Vive conmigo, mi suegra. Vive conmigo, así que mi suegra se encargó de despeinar un poco a este chileno. Está bien, y la leche materna va... con la leche materna viene la cultura, ¿no? Y muchas de esas cosas. Oye, Es increíble. Imagínate el regalo para mis hijos de poder vivir con una suegra cubana como ella, notable, para mí es notable. Impagable. La sabiduría de ella. Dos preguntas distintas, porque quiero volver después a la cosa tuya más personal allá, pero dos preguntas que es imposible no hacerse desde la política latinoamericana, digamos, ¿no? ¿Qué es la mano cubana en tanta tragedia que nos ha tocado vivir en Latinoamérica? No es ningún misterio, digamos. Allá se organizaban, se armaban y se entrenaban para la revolución, digamos. Allá terminaban escondidos los asesinos de personas acá, en fin. Pero esa mano cubana, ¿cuánto sigue operando? Supongo que, como en algún minuto los recursos que pasaron a tener eran tan poquititos, se concentraron en, aquí estoy dándote mi visión, se concentraron en agarrar un chanchito del cual poder vivir, digamos, que terminó siendo Venezuela, y es parte de la tragedia de Venezuela. Yo tengo esta visión de la inteligencia política cubana, que tienen un manejo tan fino de los tiempos y de las retiradas tácticas, y van y vienen y saben cuándo soltar para mantener el control, que para mí es lo único que explica la supervivencia del régimen venezolano hasta ahora. Pero en fin, esa es la visión que tengo yo desde la distancia. Tú que necesariamente le has puesto más atención a Cuba, ¿qué visión tenéis de esa mano cubana, del rol de Cuba, por ejemplo, en Venezuela hoy día? Mira, hay que entender a Cuba como una organización que es una organización básicamente de poder, y que tiene, a diferencia de los otros países que van cambiando de gobierno, los otros países que en el fondo tienen democracia, esto es lo más parecido a una empresa privada. Es lo más parecido a una empresa privada que tiene dueño, que tiene un objetivo, que es que no lo muevan de ahí. Tiene una propiedad clarísima, que es una isla. Encima, geográficamente les ayuda mucho estar aislados, claro. Esta empresa que se llama, y que tiene ingresos, tiene gastos, tiene que administrar internamente la represión para efectivamente no perder ese poder, para que no se los arrebaten. Tiene aliados ideológicos. O sea, Cuba tiene la gran suerte de que, y abrazó el comunismo, de hecho, por puro pragmatismo. El suegro mío, médico, se alzó también a curar enfermos en la Sierra Maestra, pero era un tipo católico, liberal. O sea, él fue parte de la revolución, por así decirlo. Sí. Contra Batista. Se vistió de verde olivo y peleó. A diablo. O sea, no peleó, curó enfermo nomás, porque nunca agarró una pistola. Claro. Pero era contra Batista, y a los 6 meses se dio cuenta que Fidel era un traidor y que los habían acusado a todos, y que además se había encargado de sacar del mapa a los otros líderes, como Echeverría, que era el verdadero líder de mi suegro. Pero bueno, y entonces, ¿a qué voy con esto? Cuba es una empresa privada de un grupo de tipos que ocupan el comunismo para blanquearse, para tratar de tener una épica interna que les sirve para religiosidad interna y les sirve para tener ayuda externa. Y por lo tanto, el negocio que tienen con Venezuela, y el negocio incluso de venta de médicos, porque tú sabéis que la trata de personas que tienen es increíble. Estos gallos le cobran a un país $6.000 o $10.000, entiendo, por médico, y le pagan al médico $800 para todo el costo. O sea, un negocio
de puro lucro para Cuba. ¿Cómo? A ver, explica eso bien, porque yo creo que la gente no tiene consenso. Tú estás describiendo una forma moderna de esclavitud, digamos. No es esclavitud porque la gente puede optar quedarse en Cuba. Sí, es esclavitud porque los médicos, sí, un poquito esclavitud porque los médicos no pueden salir de Cuba. Primera cosa, está prohibido, ¿ya? Y ahí te voy a contar la anécdota cómo salió mi cuñado de Cuba, que es médico. Perfecto. Que es una historia muy, muy fuerte. Los médicos no pueden salir de Cuba, pero Cuba sí puede transarlos y venderlos o arrendarlos, para ser preciso, con otros países. O sea, tú no le pagas al médico, tú le pagas al régimen. Claro. Qué impresionante. O sea, Brasil, y esto lo denunció Bolsonaro, Brasil tenía unos contratos increíbles, Venezuela también, donde le pagaban a Cuba por exportarles médicos y ellos le pagaban directamente al país. Y le pagaban del orden de 10.000. Por eso Alejandro Navarro estaba con esa idea. Alejandro Navarro quiso hacer el negocio con Cuba, que Chile le pagara directamente a Cuba a cambio de que le mandaran estos médicos. Y a los médicos... Y no pagarle el sueldo acá como a cualquier ser humano normal. Digamos. Claro, era un impuesto de un 95%. Claro. ¿Ah? Por ponerlo en términos más económicos. No, eso es. Claro, no es esclavitud, son impuestos altos, ¿no? Impuesto un 95% brutal, expropiatorio. Entonces aquí yo me río cuando los tipos dicen gratuidad en la educación superior. Yo les digo, oiga, los invito a Cuba, a ver si es que conocen lo que es la gratuidad en la educación superior. Te tienen trabajando 5 años gratis después y después, compadre, no podéis salir del país si eres médico. Bueno, mi cuñado... ¿Cómo salió él? Claro. Mi cuñado, él es muy católico y estaba viviendo en Cuba y no quería hacer aborto. Y mi suegra estaba muy preocupada por su seguridad. Y ella se estaba empezando a tostar un poco. O sea, podía terminar hablando cosas que le costaran la libertad. Y decidió irse. Yo estaba allá. Yo conocí a mi mujer en el 99 y él se fue el 2000. Y fue muy fuerte, pero él para poder irse, tuvo que, en su pasaporte, o sea, cuando llegó al aeropuerto, tuvo que pagarle a alguien para que no saliera que era médico. Estábamos todos muertos de susto. Yo no sé por qué estaba tan cercano a la familia de la Melita, ya de mi mujer, y me pidieron ser el chofer. Yo era el chofer que manejaba al lado de la familia. Íbamos de noche al aeropuerto de La Habana, muertos de susto. Nadie hablaba, porque no sabíamos si iba a funcionar. El gallo podía llegar al aeropuerto, y el avión iba a Rusia, porque era el único país del mundo que no les pedía visa. O sea, imagínate, él se tomó un ticket de avión a Rusia. Bueno, todos muertos de susto. Esperamos ahí en el aeropuerto que se subiera, llorando porque se iba del país. Nadie sabía cuándo más lo iban a poder volver a ver. Y el tipo hace escala en Madrid. Es un vuelo que iba a Rusia, que era el único país donde no les pedían visa, pero con escala en Madrid. Y se baja a Madrid, se mete a un baño, se sienta en el excusado. A esperar que se vaya el avión. Rompe todos los papeles hasta que se vaya el avión. El avión se había ido. Después de 1 hora y media que el avión se había ido, el tipo sale, se entrega a la policía española, lo meten en una cárcel de migrantes, 2 semanas. La familia de mi mujer tenía familiar en España, antiguo, así que le hacen algunas gestiones, lo dejan salir y se dedica 1 año a poder ayudar a viejitos en un hogar de adultos mayores. Después tiene que convalidar su título y le va muy bien la vida. Cuento corto, hace la especialidad en España de médico. Cuento corto, le presento una amiga chilena que viajó entre medio, se enamoraron, se casaron, tuvieron 2 hijos, vivieron en España y hoy día él es médico en el hospital de Padre Hurtado de La Pintana y es médico en la Florida. Ama el servicio público, es un cirujano ya con especialidad en España, hizo todas las convalidaciones en Chile. Claro. Cuando llegó tuvo que hacer todos los exámenes en Chile y una persona que yo admiro mucho, se llama Ramón Puga, hijo de su padre, de mi suegro, que mi suegro era de los médicos más reconocidos de Cuba y el médico de la iglesia, porque cuando llegó la dictadura cubana, como él había sido profesor de todos los comunistas en la universidad, y la medicina para los comunistas en Cuba es muy importante, le dejaron ser católico. O sea, era de los pocos médicos que podía. Era de los pocos médicos, como era mayor, le toleraban que fuese el médico de las monjas, de los curas, y fue muy católico siempre. Oye, ¿qué pasó el 2015, 2014? ¿Qué año fue este que tuviste este encontrón con el régimen y terminaste esposado y en el suelo, creo? ¿Cuál fue cómo se produjo eso? Mira, yo fui a tratar de la historia real es que yo fui a Cuba, porque a la casa de mi mujer, de mi suegro en realidad, antes que él muriera, mi suegro murió. Yo no lo conocía a mi suegro. Tenía 2 pisos. Y cuando llegó el régimen le expropiaron el primer piso de la casa, en La Habana Vieja. Y yo
quería ir a ver si lográbamos comprar el primer piso de la casa y recuperar la casa como era antes. Y fui a tratar de hablar con los dueños actuales, porque ya se estaba permitiendo que tú hicieras permutas. Y la familia de mi mujer tenía una casa en Guanabacoa, que es otro barrio. Entonces tal vez los gallos podían querer cambiarla, ¿ya? Y ahí me escribió un disidente cubano que se llama Antonio Rodiles, un muy buen tipo, que marchaba todos los domingos desde la iglesia de Santa Rita con las damas de blanco, que son las mujeres de los presos políticos. Y cuando fui, me dijo, oye Felipe, juntémonos. Fui a su casa el día jueves y me dice, Felipe, el domingo vamos a caminar como todos los domingos con las damas de blanco, ¿por qué no nos acompaña? Y debo reconocerte que lo pensé, porque dije, me voy a meter en un forro, compadre. Yo era diputado en esa época, pero no tuve el valor de decirle que no. No tuve, no sé si la frialdad o el valor de decirle, porque sabía que era complejo que yo fuera a caminar con ellos. Pero también con qué cara yo, que sabía que era diputado, que sabía que tengo todas las protecciones del mundo, que sabía que iba a haber un embajador, que si me pasaba algo, no me atrevía a decir no. Es que es notable que tú digas que no tenías valor para decirle que no, en circunstancias que tuviste valor para ir a marchar con ellos, que tú lo puedes juzgar como una imprudencia, pero no como una falta de valor. No, claro, pero lo que pasa es que no tuve valor en el sentido de que son gente que le sacan la cresta todas las semanas, que están allá sumidos en el régimen. Obvio. ¿Con qué cara uno que sabe que tiene condiciones de protección que no tienen ellos, con qué cara yo no iba a acompañarlo a caminar? Total. Básicamente. Y fui a caminar, y estábamos ahí caminando, y de repente yo iba con un amigo, y de repente Antonio Rodiles, eran puras mujeres y éramos como 5 hombres solamente, me dice, Felipe, dile a tu amigo que hasta aquí nomás, porque Antonio sabía que yo estaba dispuesto a caminar con ellos, pero me advertía para que mi amigo... Que vive en la isla, que claro. No se expusiera. No, un amigo chileno que había ido conmigo. Ah, ok. Y ese amigo chileno se quedó y caminamos 2 cuadras más y llegamos a una intersección y llegaron 150 personas con un matonaje gigantesco, el 80% vestidos de civiles, pero llegaron en buses, o sea, todos juntos. Es como en Venezuela, digamos. Y nos sacaron, y ahí nos dieron duro, las damas de blanco, como les pasaba todos los domingos, ya no se resistían y simplemente se subían a los buses con ellos y las repartían en cualquier lugar. O sea, el castigo que les hacían es que las agarraban y las dejaban, ponte tú, a 3 horas de La Habana. Tenían que ver cómo volvían a sus casas. Perfecto. Es de un nivel de sofisticación, Darío, impresionante. Y yo, que no estoy acostumbrado a que me tomen detenido por caminar, porque no había hecho nada, dije, ¿qué te pasa? Y no supieron que era yo. Eso es verdad que después supe que no sabían que yo era el diputado. Pensaron que yo era un gringo, un americano, no sé. Y me sacaron la cresta en el suelo. Los civiles, y una vez que me tenían en el suelo, bien torteado, claro. me dieron bien duro y bien torteado. Llegaron después la policía, me pusieron esposa. Los civiles me pusieron unas esposas de esas de plástico, de las maletas. Sí. Y después llegaron la policía y me puso las esposas propiamente tales, claro. De verdad, muy apretadas para que no circulara sangre. Y ahí me subieron al auto, a la comisaría, me llevaron, me interrogaron muy duro. Y era un domingo, entonces no estaba todo el sistema tan aceitado para ello. Y supe que Navarro o algunos de Chile empezaron a llamar a la isla para que me soltaran rápido porque no querían que siguiera haciendo noticia este tema. Paradójicamente, Heraldo Muñoz estaba en la isla, el ex canciller. ¿Qué año fue esto? 2016. O sea, era canciller en ese minuto. Era canciller. Y había ido con unos empresarios chilenos más encima, a hacer negocio. Y no, pasó esto y bueno, al final me agarraron y después de interrogarme como 3 horas y me llevaron al aeropuerto, me expulsaron del país. Pero no fue nada grave, si lo único latero para mí, de verdad, es que después de eso no puedo ir con mis hijos, con mi mujer, a una isla que queremos mucho. Claro, te quedó cerrada esa puerta. Claro. Oye, otra duda política que tengo. Tú que tenés todos estos matices y... Sí, no, es que tú tenés los matices emocionales respecto de Cuba que alguien como yo no puede tener. Uno tiene solidaridad con los cubanos, pero yo no conozco Cuba, qué sé yo. ¿Cuál crees tú que es la posición más útil o menos útil del régimen gringo frente a la isla? Todo este típico cuento de los bloqueos, que si sí, que si no, que si responden simplemente a una necesidad de política interna americana. ¿Cómo te acercas tú a esa pregunta que es permanente? Pues llevamos décadas con que si el bloqueo sí, el bloqueo no. All things considered, como dicen los gringos, porque es evidente que un bloqueo implica un apriete a la gente también, me imagino. Es una gran pregunta. No creo que eso sea solo, pero por otro lado,
ponerle presión al régimen también tiene su valor. ¿Cómo caminar por esa frontera? Es una pregunta éticamente muy difícil porque, y te voy a ser súper honesto, yo creo en la vida uno cuando, sobre todo viene de la academia, tiene que ser honesto cuando no sabe la respuesta, y voy a partir diciéndote, no tengo una respuesta tan clara y veo pros y contras en ambas dimensiones. Primero, creo que es muy importante que no nos acostumbremos a las dictaduras, o sea, que los que defendemos la democracia no bajemos los brazos y simplemente digamos, ya sabéis qué, dado que estos tipos privatizaron Cuba y se la entregaron a un par de tipos que la manejan, ya perdimos la batalla. Eso no puede ser. Entonces creo que hay un tema correcto en la estrategia de Estados Unidos de no torcer la mano a valores profundos como la democracia y la libertad de las personas, y creo que es algo que yo no cambiaría por nada del mundo. Primera decisión. Ahora, me pasa que en el plano económico, y aquí en el plano económico, creo que alguna vez, no sé si Friedman fue el que acuñaba una idea como esta, en el plano económico siempre la libertad va a ser mejor que la no libertad, en el fondo, independiente del régimen. Entonces, de alguna forma la pregunta es, desde el punto de vista marginalista, denostando, criticando las dictaduras siempre, ¿no será mejor permitir que la libertad económica sí impere? O sea, en el fondo que tú sí permitas libertad económica en distintos lugares, como por ejemplo lo que hacemos con China, que es otro ejemplo donde claramente hay un régimen que no es democrático y sí tenemos intercambio económico muy fuerte. Yo soy más partidario de que la libertad económica la empujemos y que al mismo tiempo empujemos la libertad política, pero no necesariamente que nos paralicemos en la libertad económica por el hecho de que no hay libertad política. Y creo que es éticamente muy difícil la decisión. Por eso, mi primera respuesta es: no tengo una buena respuesta. No, está bien. Y la razón por la que te hago la pregunta, pues yo mismo he tenido la duda siempre de qué es lo... Ahora, déjame llevarte más lejos, Darío, para complejizar aún más el debate ético. Yo creo que como comunidad internacional es un escándalo que cuando un país es capturado por dictadores no tengamos mecanismos reales para poder ayudarle a esas personas a que recuperen la democracia. Ahora, es un escándalo, pero al mismo tiempo el problema está que los organismos internacionales tampoco son ángeles palomas. Entonces es re jodido quién es ese juez o quién es ese organismo y cómo lo hace para imponer esos valores que todos creemos. Pero cuando tú miras lo que pasa en Venezuela o en el mismo Cuba, son décadas y décadas donde los dictadores se apropian de sus países y la comunidad internacional está con impotencia de no hacer nada. Porque a mí mis amigos demócratas en Chile me dicen, no, en Venezuela, porque ya se olvidaron de Cuba, dicen, en Venezuela condenemos a Maduro, pero no hagamos nada más. Y es delicado, o sea, por lo menos si es que uno se va a parar en esa vereda, tiene que reconocer que en la práctica estás diciendo... Que nos da lo mismo, claro. Que no va a pasar nada. Es una bonita declaración, es adherir formalmente a la democracia, claro. Ponerse la camiseta de buenito, dije lo correcto, claro. Pero tenés un narcoestado que tiene todo el poder, todo, para perpetuarse. O sea, esa es la tragedia, que al final yo creo que el gran talento de la mano cubana hoy día en Venezuela es evitar que las distintas facciones que se están peleando el botín en Venezuela terminen en guerra entre ellos y produzcan un caos a los Siria en que termine perdiendo Cuba, digamos. Esa es su motivación. Pero ese es como el capítulo final de una tragedia. El problema que no es capítulo final porque es eterno el capítulo final, ¿no? Si no, preguntan a los cubanos. Y la historia es dramática, bueno, lo que pasó en Vietnam con Estados Unidos, o sea, es muy jodido la historia de las distintas intervenciones. Entonces, claro, ellos se refugian en que las intervenciones tampoco han sido siempre prístinas, si lo quieres, pero bueno, es difícil aceptarlo, pero hay que decirlo con todas sus letras, de que la comunidad internacional está siendo muy inefectiva en su capacidad de garantizar derechos básicos de respeto a los derechos humanos en distintas partes del planeta. Bueno, joven, le dejamos lo que queda mañana a su familia, a su señora, a sus hijos. Gracias por tomar la llamada, Felipe. No, encantado y cariño a su familia también, querido Darío. Un abrazo muy grande. Un abrazo, chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson.
Un abrazo a todos. Chao.